Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos a nuestro segundo encuentro. Un gusto y un placer estar acompañándolos el día de hoy. En este momento no me ha dejado conectar la cámara, sin embargo, en el momento en que pueda hacerlo, la activaré. Para empezar, quisiera saber si han tenido alguna dificultad con las explicaciones que se dieron en la sesión anterior, si requieren alguna explicación adicional, si hay algo que necesiten que se aclare antes de comenzar con los temas del día de hoy. Muy bien, entonces en ese orden de ideas vamos a empezar con los temas del día de hoy. Y en la medida que vayan saliendo las inquietudes, lo vamos a ir trabajando. Entonces lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla. Y quiero informarles que en la carpeta de TIC ya ustedes pueden ver en su totalidad la estructura del curso, es decir, la carpeta de Word, de Excel, de PowerPoint, la carpeta de las grabaciones de las conferencias y un enlace a un archivo compartido en Drive, donde van a hacer ustedes el seguimiento de sus notas y de la asistencia de la sesión. Entonces la invitación es a que ustedes revisen ese archivo de notas para que puedan hacerle seguimiento y control, no solo a la asistencia, sino a las entregas de sus actividades. Si llegasen a tener alguna dificultad en ver el archivo, simplemente me envían un correo y revisaré qué puede estar ocurriendo. Sin embargo, aquí lo vamos a presentar. Aquí está el registro de la asistencia de la sesión anterior. Están las fechas de las sesiones y luego siguen las 3 sesiones de Word, Word 1, Word 2, Word 3, que corresponden a las entregas. Luego vienen las entregas para Excel, que vamos a tener 8 entregas, 8 evidencias, una de PowerPoint y el resultado final. También existe dentro del archivo unas convenciones para que la tengamos presente. Si su actividad quedó bien realizada, debajo de cada una de las entregas va a quedar una B. Si la actividad está por corregir, entonces va a quedar una C. Si la actividad no fue enviada, entonces va a quedar una NE. O puede ser que la actividad la haya enviado usted incompleta y en ese caso va a quedar una I. ¿Cuál es la condición ideal? La condición ideal es que la actividad esté bien realizada, entonces por ende usted debe obtener una B. Al final, en el resultado, va a quedar aprobado o va a quedar en blanco. Las personas que por alguna razón no aprueben, pues simplemente su resultado va a quedar en blanco. Para quienes hayan entregado la totalidad de las actividades desde W1 hasta PPP, que quiere decir PowerPoint, y que obtengan todas las entregas en B, su resultado va a ser aprobado. No sé si les queda claro, si hay alguna pregunta con relación a eso, a esto que les acabo de comentar. Parece que ya tenemos la cámara. ¿Alguna pregunta de lo que les acabo de informar acerca de las notas?
Por ahora todo está muy claro. Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sin embargo, pues yo en cada sesión les estaré comentando y haciendo el seguimiento correspondiente. Muy bien. Dentro de Word, hoy tenemos nuestra tercera guía de aprendizaje. La voy a abrir acá directamente. Y en esa guía, pues vamos a mirar qué debemos realizar con esta. Muy bien, entonces la primera parte de la guía tenemos la identificación, como en cada una de las guías, la presentación y las reflexiones iniciales. Entonces aquí ya vamos a empezar a interactuar con la herramienta de Microsoft Excel. ¿Qué es lo primero que vamos a trabajar con esta herramienta? La identificación de las partes de la pantalla de Excel. Entonces, igual que en el ejercicio de Word, vamos a identificar cuáles son los componentes que hay dentro de esta pantalla de Excel. ¿Por qué es importante hacer esa identificación? Porque nosotros debemos empezar a revisar las diferencias que existen entre una presentación y la otra. Aquí, como ustedes pueden observar, hay diferencias muy notorias entre la presentación de Word y de Excel. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a identificar. Y vienen las actividades de contextualización, entonces vienen todos los temas que son propios para Excel. Viene el tema de combinación de correspondencia, cómo guardar cartas personalizadas, cómo conectar y editar listas de distribución de correo. Y vienen nuestras actividades de apropiación del conocimiento. En la guía número 2, yo les pedí que por favor revisaran los pasos para trabajar con plantillas de Word y que investigáramos un poco para qué sirve la combinación de correspondencia. Si tuvieron la oportunidad de hacer esa consulta. ¿Alguien pudo hacer la consulta de las plantillas de Excel y lo de combinación de correspondencia? Yo no, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, para hacer esta actividad, lo primero que tienen que revisar es eso, cómo trabajar con plantillas. La parte de combinación de correspondencia ya la vamos a explicar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esta actividad de transferencia del conocimiento? Entonces, vamos a seleccionar una plantilla, porque nosotros, como propósito de esta actividad, vamos a hacer un documento para combinarlo y hacer una presentación ante varias empresas donde ustedes van a presentar un portafolio de productos que quieren ofrecer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar unas indicaciones para poder combinar ese portafolio y enviárselo a diferentes personas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con una plantilla. Del formato de Word que ustedes utilicen, de la versión que utilicen, van a tomar una plantilla de una carta. Y ese documento lo van a guardar como carta de presentación.
Entonces yo voy a escoger acá en Word un archivo nuevo y este documento, de acuerdo a las indicaciones de la guía, dice que lo debo llamar, que lo debo guardar con el nombre de carta de presentación. Entonces lo voy a guardar aquí en el escritorio como carta de presentación. Yo escogí una plantilla en blanco, o sea, el formato en blanco. Ustedes van a escoger una plantilla de las que tiene Word. Muy bien. Dice que debo crear también un archivo en el punto 3 con la siguiente información. Un archivo de Excel con la siguiente información. Quiere decir que entonces me voy también a Excel. Voy a abrir un archivo nuevo. Y aquí voy a empezar a trabajar una información que me está pidiendo la guía. Voy a minimizar esta hoja para poder ver bien. Voy a trabajar con los dos archivos acá para poder revisar la información que me está pidiendo que haga. Entonces el documento dice que debo trabajar, perdón, estoy tratando de correrlo acá, que debo tener un nombre de empresa. Entonces voy escribiendo nombre de empresa, que debe tener un NID, que debe tener un título, que debe tener un representante legal, que debe tener una dirección y debe tener una ciudad. Creo que son los ítems que me piden. Ah, y por último, un correo electrónico. Entonces me faltó aquí incluir un correo electrónico. Muy bien. La guía me dice que guarde este archivo de Excel con el nombre de clientes. Entonces voy a guardar archivo, guardar como, también lo voy a guardar en el escritorio con el nombre de clientes. Bien. ¿Qué más me indica la guía? Entonces la guía me dice que registre información para 10 clientes. Entonces me voy al archivo de clientes, lo voy a ir organizando un poquito. Y vamos a registrar unos clientes. En el ejercicio ustedes van a registrar 10 clientes, yo voy a registrar por ahora 3. ¿A quién les voy a mandar mi portafolio? Le voy a mandar mi portafolio a Bavaria. Le voy a mandar mi portafolio a Avianca. Y le voy a mandar mi portafolio a Falabella. Me voy a inventar unos NID para cada una de estas empresas. Y en el campo de título es como quiero llamar a los representantes legales. Entonces en Bavaria le voy a escribir al doctor, en Avianca a la doctora y en Falabella a la señora. A eso es lo que corresponde títulos. En representante legal es los nombres de las personas a las cuales les voy a dirigir la carta. Entonces en Bavaria se lo voy a escribir al señor Juan Rodríguez. En Avianca a la doctora Marcela Mora. Y en Falabella a la señora Alejandra Duarte.
¿En qué dirección? Entonces me voy a inventar aquí en Bavaria, esto es carrera quinta, en Avianca es en Avenida El Dorado y en Falabella en la calle 170. ¿De qué ciudad? Entonces, la de Bavaria es en Tocancipá, la de Avianca es en Bogotá, y Falabella, escribámosle a la señora Alejandra en la ciudad de Medellín. ¿Qué correo electrónico nos vamos a inventar? Los correos de estas personas. Muy bien. Aquí están las direcciones de correo. Voy a grabar lo que hice. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta con el archivo de Excel que llamamos clientes? Simplemente es registrar una información. Y es de 10 clientes. Y es de 10 clientes. Para el ejercicio ustedes lo hacen de 10 clientes. Toda la información se la inventa. No hay necesidad de buscar quién es el gerente o el dueño o el administrador. Todo es inventado. Muy bien. Entonces ya tenemos el archivo de clientes. Dime. Una preguntita. Dime. Bueno, esto tenemos que hacerlo en Excel, pero a la hora de presentártelo, ¿debemos pegarlo en Word o te lo subimos No. también? En Excel, así tal cual vamos. O sea, hasta ahora llevamos 2 archivos. Uno de Excel que se llama clientes y uno de Word que se llama carta de presentación. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ok, profe, gracias. Muy bien. Entonces dice en el punto 6 que en el documento Word de carta de presentación vamos a realizar la combinación de correspondencia para los 10 clientes. Entonces me devuelvo, en el caso de ustedes, a la plantilla de carta de presentación. Como yo utilicé un documento en blanco, entonces me voy a inventar la carta. Bogotá, 18 de marzo de 2021. Y en este momento voy a empezar a hacer la combinación de la correspondencia. Entonces, normalmente en una carta, ¿qué iría? Señor, señora, doctor, doctora, ¿cierto? Pero recuerdan que nosotros en el archivo Excel, eso se llama título. Entonces me voy al menú de correspondencia y aquí me voy a la opción de iniciar combinación de correspondencia. ¿Qué es una combinación de correspondencia? Dice que creo un documento y lo envía a distintas personas. Permite insertar campos como nombre o dirección y Word creará una copia de cada destinatario y reemplazará dichos campos con la información personal. Vamos a ver cómo funciona. Entonces me voy a combinación de correspondencia al paso a paso. Si ustedes ven, en la parte derecha de su pantalla se abre un menú para combinación de correspondencia y en la parte de abajo dice que hay paso 1 de 6. Quiere decir que hay 6 pasos que debo cumplir para combinar una correspondencia. En el paso 1 debo seleccionar el tipo de documento sobre el cual estoy trabajando. En este caso puedo trabajar cartas,
mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas o listas de direcciones. Nosotros vamos a hacer una carta. ¿Recuerdan? Lo que vamos a enviar es una carta con un portafolio. Entonces ya está la opción ahí seleccionada. Me voy al siguiente paso, que sería el número 2. Dice que seleccione el documento inicial. ¿Cómo deseo configurar las cartas? En este documento, es decir, en el documento actual, utilizar una plantilla o quizás un documento existente. En las empresas o en las entidades puede ocurrir que ya tengan un formato preestablecido para hacer el documento, como por ejemplo un contrato. Si ustedes revisan los contratos, generalmente tienen las mismas cláusulas, los mismos requisitos, las mismas condiciones. ¿Qué diferencia entre los contratos? Los datos de las personas, como nombres, como apellidos, dirección, cédula, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, al combinar, me da la opción de que quizás yo ya tenga un documento existente para hacer la combinación. Por ahora, nosotros vamos a utilizar este documento en el cual yo me encuentro. Me voy al paso número 3. Aquí es donde ya se va a unir la lista de contactos con este documento. Me dice que dónde están los destinatarios, que si quiero utilizar una lista existente o unos contactos de Outlook o quizás escribir una lista nueva. Nosotros ya tenemos una lista. ¿Cómo se llama esa lista? Clientes. Entonces me voy a examinar, voy al escritorio, que fue donde guardé ese archivo de Excel, y tomo el que se llama clientes. Lo selecciono, le digo abrir, y él ya encuentra que en la hoja 1 hay una tabla creada. Entonces, esa es la que yo necesito, le doy a aceptar, y fíjense que él ya me está relacionando aquí el archivo clientes con toda la información que acabamos de escribir. Ahí está el doctor, la doctora, las personas de Bavaria, de Avianca, de Falabella, con toda la información que registramos. En el caso de ustedes, como van a ser 10 clientes, pues aparecerán los 10 datos, la lista de los 10 datos. Usted puede ordenarlos, puede filtrarlos o puede buscar otros destinatarios. Cuando ya seamos unos expertos en Excel, vamos a saber qué quiere decir ordenar, qué quiere decir filtrar. Por ahora vamos a dejar la lista tal cual como nos la trae. Entonces, como esta es la información que yo necesito, simplemente le digo aceptar. Entonces, fíjense que aquí ya me dice que se han seleccionado de la hoja 1 en el archivo clientes. Esos son los datos que tenemos ya seleccionados. Y me voy al siguiente paso, que es donde ya voy a escribir la carta. Entonces, decíamos que en esta parte de la carta ya es donde yo le digo señor, señora, doctor, doctora. Entonces me voy aquí a la opción de más elementos y aquí aparecen los campos de mi base de datos de clientes. Entonces, ¿qué escojo aquí? Escojo título, le digo insertar y cerrar. Debajo del título, ¿qué va? Entonces me voy a más elementos y acá va el nombre del representante legal. Lo selecciono, insertar y cerrar. ¿Qué más le podemos colocar? Entonces, más elementos, le voy a colocar el nombre de la empresa, insertar y cerrar. ¿Qué otro dato le quiero colocar? Entonces le voy a colocar la dirección
por último, en esta primera parte le voy a colocar la ciudad. Y así va quedando mi documento. Ahora voy a redactar lo que es común para todas las personas, para todas las empresas. Entonces aquí le escribo cordial saludo, estimado, y voy a insertar nuevamente el título. Para nuestra empresa es un gusto saludarlo. Ustedes aquí se están inventando el contenido y poner a su disposición nuestro portafolio que sabemos que le ayudarán en sus actividades con el personal que labora en su prestigiosa entidad. Los productos cumplen con las características que entrega el gobierno nacional para protección de los trabajadores ante la pandemia por el virus COVID-19. A su correo, y entonces voy a insertar el correo de ese señor o de esa entidad. Le estaremos enviando nuestro catálogo de productos. Quedamos a su entera disposición. Realmente y fin. Como representante legal. Ustedes se inventan la carta, miran a ver qué más le quieren colocar, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo nos va en el siguiente paso, que ya es la vista previa de las cartas. Es cuando yo me voy al paso número 5, fíjese que él ya está tomando el primer dato de nuestro listado y nos está mostrando cómo van a quedar las cartas. Entonces, en este momento yo ya puedo ver una vista de cómo sería la presentación de nuestra carta. Aquí me está mostrando que hay unos errores. Entonces me voy al paso anterior, corrijo esos errores. Nuestra empresa, aquí me muestra otra. Quizás le puedo poner aquí al nombre de la empresa, negrilla. Le voy a dar un espacio un poco más. A estos párrafos los voy a alinear. A mi firma le voy a colocar negrilla, darle un poco más de espacio. Y me voy nuevamente a la vista previa, al paso número 5.
Miremos, a mí me parece que quedó bien. Y ya por último, cuando usted esté seguro de que la carta le quedó bien, voy a darle otro espacio acá. Cuando usted esté seguro que la carta le quedó bien, entonces se va al último paso, que es completar la combinación. Aquí tiene dos posibilidades: mandarlas a imprimir de una vez o editar las cartas de manera individual. Con esta opción de editar cartas de manera individual, usted puede combinar todos los registros, solo el registro actual, o seleccionar. Supongamos que su lista de clientes no son 10, sino son 1000. Entonces usted puede decir, combíneme del punto 5 o del cliente número 5 al cliente número 50, para que no se le combinen todos. En este caso, como yo tengo 3 y ustedes van a tener solo 10 clientes, la opción es combinar todos los registros y le damos a aceptar. En el momento en que usted le dé a aceptar, Word le crea un nuevo archivo que se llama cartas 1, y en este nuevo archivo va a encontrar las 3 cartas, en mi caso, para los 3 clientes que yo tengo. En el caso de ustedes, el archivo le va a quedar con 10 cartas, porque son los 10 clientes que ustedes tienen. Fíjense que a pesar de haberle corregido, aquí me quedó un doble punto en el doctor, en la doctora y en la señora. ¿Qué se puede hacer ahí para corregir? Cerrar este archivo, decirle que no me guarde cambios. Me devuelvo al documento original de la carta de presentación, me voy al paso anterior, donde voy a escribir la carta, y aquí al título le quito este punto. Me voy al siguiente, vuelvo y le digo que me combine todos los registros, pero ya me va a crear es un archivo cartas 2. Porque recuerdan que ya me habían creado un cart 1 que no guardé. Cada vez que usted genere la combinación, él le va a crear un archivo nuevo de cartas. Cuéntenme ahora sí. ¿Qué pregunta había? Oh, profe, yo creo que tengo es Word 2019. No encuentro muy bien esa ruta. Ah, disculpe, no le escucho bien, profe. Yo tengo es Word 2019. Por eso, ¿y cuál ruta no encuentras? ¿La de combinación de correspondencia? Ah, sí, correcto. Si quieres, compárteme tu pantalla y revisamos a ver. Listo, profe. Espérame a ver. Voy a dejar de compartir la mía para que Listo. puedas compartir la tuya. Creo que es este. Sí, Aquí estamos viendo tu pantalla. listo. Entonces, ahí quedé un poquitín perdido porque... Y que está, en el que está haciendo usted el ejercicio, profe, es el 2013, ¿cierto? Me va a tocar es descargar ese. Pero es que no estamos viendo sino la pantalla inicial. Ah, no deja... No estamos viendo Word. espérame, porque... Ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, ok. Entonces, este es el que tengo, profe.
Mira donde dice, pero debes tener algo. Cierra la X de navegación que hay ahí. No. ¿Está? Aquí al lado izquierdo. Es que Ah, estás en insertar. ok. Ahí. Mira donde dice My Links. Es que detrás del hecho está en inglés. Es la siguiente, ¿Está? no, de la izquierda hacia acá es la tercera opción. ¿Está? No, abajo de donde estabas. O sea, 1, 2 y 3 está. No, ¿Está? ubícate en el primer sobrecito donde dice Enveloped. Luego dice Labels. ¿Sí? ¿Sí lo estás viendo? Sí, labels. Enseguida, Sí. esa es la opción de combinación de correspondencia. ¿Qué es lo que sucede? Que por alguna razón la tienes desactivada. Si ves que todo el menú Sí. está desactivado, es como si tuvieses algo seleccionado ahí. Pero es por ahí donde haces la combinación de correspondencia. Ah, perfecto, profe. Entonces, ¿Listo? Entonces, listo, deja de compartir para seguir yo aquí. listo. Muchas gracias, profe. ¿Preguntas del procedimiento? Entonces, No sé. para concluir, de esta actividad, ¿qué me deben enviar? ¿Cuáles son las evidencias? Deben enviar o publicar o subir un documento que se llama carta de presentación en Word, que es como la carta original. Deben colocar el archivo de clientes, que es donde están todos el listado de los clientes que debemos seleccionar, escribir, inventar o redactar. Y por último, la carta donde se hace la combinación de correspondencia, es decir, el archivo donde están las 10 cartas. Ese archivo en la actividad dice que se llama publicidad. Entonces, este archivo de cartas 2, yo lo voy a guardar en el escritorio, en el caso mío, con el nombre de publicidad, y ese es el que voy a enviar. Entonces, resumo, 3 archivos van a enviar, 2 de Word y 1 de Excel. ¿Cómo se llaman los archivos de Word? Carta de presentación, que es la carta original, llamémosla así. Publicidad, que es donde está la combinación de la correspondencia. Y el archivo de Excel que se llama clientes, donde usted va a mostrar la información de todos los clientes. ¿Alguna pregunta hasta? No, profe. No, profe, no, señora. Sandra levantó la mano. No, bueno. Entonces, como pueden ver, esta es una herramienta de Word que nos sirve muchísimo, quizás no en la parte de estudio, porque pues yo no hago documentos para todos mis compañeros, pero sí nos sirve muchísimo en la parte laboral, porque un ejemplo claro es la creación de documentos que pueden ser repetitivos, por ejemplo, el envío de un portafolio, por ejemplo, la creación de contratos, la creación de invitaciones a eventos. Entonces, en épocas anteriores o cuando yo no sé manejar esto y mi jefe me dice, haga este mismo documento para invitar a 50 personas, pues me va a tomar mucho tiempo. Sin embargo, si yo utilizo la opción de combinación de correspondencia, ¿qué es lo que tengo que hacer?
tener un documento base, un documento inicial, tener un archivo de Excel con todos los datos de las personas, de los clientes, de las empresas, y lo que hago es en un tercer documento unir esa información. Entonces es una muy buena herramienta que está aquí y que ya empieza a mezclar herramientas de Word y herramientas de Excel. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Ningún comentario por ahora? Se le pueden colocar siempre, o sea, la regla es siempre colocar la misma información o se puede colocar cualquier tipo de regla en el archivo de Excel. No te entendí. O sea, siempre hay que colocar, digamos, la dirección, el correo, el nombre Ah, no, o tú puedes, imprimir. digamos que de acuerdo a la información que tú quieras obtener de los clientes, tú puedes tener más o menos información. Por ejemplo, en el archivo Excel, no sé, puedes colocar, ¿qué otro dato así que no sea, que sea de clientes? Por ejemplo, un teléfono, eh, La cédula. la cédula, exactamente. O sea, toda la información que tú necesites. Además, estas tablas o bases de datos, entre comillas, se recomienda tener toda la información que te pueda servir para ponerte en contacto con esas personas. Por ejemplo, segundo número telefónico, si es de información personal, teléfono de la casa, si es ir más allá, cuántas sucursales hay, los nombres de los diferentes gerentes, no sé, ya la información sí es libre y la puedes tener de acuerdo a la necesidad. Ok, profe. Pero una pregunta, digamos, si yo tengo una tabla con más información de la que necesito para ese documento. No importa porque solo tú seleccionas la que necesites. Ah, ok. Fíjate que nosotros en la tabla teníamos need y por ningún lado utilizamos el need, Sí, ¿sí? sí, señorita. Entonces todo depende de lo que tú necesites. ¿Qué también podemos hacer? Supongamos que tu empresa tiene logo, tiene un formato preestablecido. Entonces tú sobre esto, aquí en el insertar, tú vienes y le colocas en el encabezado, por ejemplo, una imagen. Entonces aquí puedes insertar una imagen que puede ser, vamos a ver si tengo alguna imagen por acá. Bueno, voy Y a colocar mi firma. no nos está dejando ver, profe. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Espérate, entonces hago esto, cancelo esto para mostrarles. Voy a cerrar acá. Entonces les decía que en el documento de carta de presentación usted le puede insertar un encabezado o un pie de página. Entonces vamos a insertar un pie de página. Voy a editar el pie de página y aquí voy a insertar una imagen. No tengo muchas imágenes acá, pero voy a insertar mi firma, por decir algo. Entonces aquí en el pie de página, que puede ser un logo de la empresa de ustedes. Entonces aquí la inserté. Fíjate que cuando voy a editar las cartas, espérate, voy a cerrar. Cuando voy a editar las cartas, que le digo que me las combine todas nuevamente, él me genera el archivo de cartas 3 y todas van a venir con
el pie de página que yo escogí, que en este caso es mi firma, que puede ser el logo, ¿sí? Okay. Entonces usted puede personalizar la carta de tal manera que puede trabajar. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud de esta tercera actividad de Word? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar, ya con esto terminamos Word y vamos a iniciar la parte de Excel. Son las 7:46, tomémonos 10 minuticos nomás para estirar las manos. Hoy les comentaba que estaba yo en mis terapias de mano. Siempre nos recomiendan hacer unas pausas activas, sobre todo de estiramiento de mano, de cuello, de brazo. Entonces vamos a tomarnos estos 10 minuticos para hacer esa pausa. Quiere decir que nos conectamos a las 7:56. Yo no me desconecto, simplemente cierro cámara y cierro micrófono. Y con eso empezamos la parte de Excel. Listo, profe. Bueno,
Muy bien, estamos de regreso entonces para continuar. Como les decía, ya terminamos las guías que nos encontrábamos viendo en la parte de Word. Recordemos que hay 3 guías de aprendizaje, el material de normas APA y los enlaces para subir las evidencias. Ya a partir de este momento vamos a trabajar con Excel. En Excel vamos a encontrar una dinámica un poco diferente. En Excel vamos a encontrar 7 sesiones y cada una de ellas va a estar dentro de una carpeta. Entonces aquí por ahora van a encontrar sesión 1, pero van a encontrar sesión 2, 3, 4 y así sucesivamente. Dentro de cada carpeta, entonces vamos a encontrar una guía de aprendizaje, un material de estudio, un taller de ejercicios y el enlace para entregar las evidencias. Si es claro, si les está quedando claro cómo va a ser la dinámica con Excel. Sí, señora. Bueno, hay una pregunta de Sandra que dice que dónde encuentra las grabaciones de la clase de ayer. Entonces, Sandra, me voy a devolver y dentro de la carpeta TIC hay una carpeta que se llama grabaciones conferencias web y acá está la grabación de la primera sesión. Terminada la sesión, yo subo el video y aparecerá otro video que dice segunda sesión. Entonces ahí encuentras las grabaciones. Entonces en Excel les decía que van a encontrar varias sesiones, varias carpetas y dentro de cada carpeta van a encontrar la guía de aprendizaje, el material de estudio, los ejercicios para realizar que se llaman taller y el enlace para entrega de evidencia. Voy a cerrar todo esto que está acá y voy a abrir en primera instancia la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje también va a tener pues la parte de la presentación y dentro de las actividades de reflexión inicial siempre van a encontrar ustedes los temas que vamos a trabajar. Entonces aquí les está indicando qué temas se van a ver por sesión y las indicaciones de lo que debemos hacer. Es una guía muy corta porque es una guía más informativa, a diferencia de la de Word, que era la que nos estaba indicando qué hacer. Dentro del material de estudio, entonces lo he sacado aparte para que ustedes tengan todas las indicaciones precisamente de esos temas. Entonces es un archivo pues bastante largo porque le va a mostrar qué son las barras de herramienta en el caso de la sesión 1, qué significa trabajar con celdas, rango de celdas, formato de números. Como su nombre lo indica, es todo el material que soporta los primeros temas. Entonces acá lo van a encontrar ustedes en detalle. Supongamos que no saben cómo se guarda un archivo, entonces aquí pueden venir. Si no se acuerdan de la explicación, también pueden venir y encontrar pues cada una de las opciones. Entonces siempre está un material de estudio que es el que soporta los temas que vamos a ver. Y también encontramos un ejercicio que se llama taller, que es el que ustedes deben trabajar y sobre el cual hacemos la explicación para esos temas.
Entonces siempre van a encontrar una primera hoja de Excel que se llama temas y luego van a seguir encontrando las hojas de los ejercicios. En esta primera sesión de Excel son diferentes temas. Aquí podemos ver toda la lista de temas que hay. Y una hoja que se llama datos, que es donde vamos a trabajar. Hay una compañera que dice que no me aparece la grabación de ayer, es que soy nueva con esto de territorio. Gina, ahí están las grabaciones. Si quieren, espérame, me devuelvo acá. Y revisemos el video. Grabaciones, acá está. Y aquí está el video. ¿Tú eres, Gina, es de las compañeras que están externas o es de las compañeras que están dentro de la ficha 21-41-909? Profe, yo soy de la ficha 21-41-909, sino que ingreso, pero no sé en qué parte encuentro la sesión. O sea, esa parte que tú tienes ahí, que la muestras por dónde ingresas, para estar en esa parte, porque es que no me deja. ¿Esta parte de acá como tal? Sí, sí, señora. Entonces, mira, tú vas a edición, a contenido del curso. Sí. Y aquí encuentra la carpeta TIC. En contenido del curso TIC, sí. Y ahí están las carpetas que yo les estoy mostrando. Mira, notas, Word, Excel, ya. Ya, profe. Sí, es que no había visto ese pedacito. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Entonces les decía que cuando ustedes descargan el enlace que dice taller, van a encontrar un archivo de Excel donde la primera hoja va a encontrar los temas y algunas indicaciones y en las siguientes hojas van a ser los ejercicios de lo que van a hacer. Entonces vamos a enfocarnos en los primeros temas. Como ustedes ya hicieron una verificación de las partes de este pantallazo, pues van a poder ubicar muy fácilmente lo que es la barra de menú. Recordemos que las barras de menú es donde encontramos pues todas las herramientas que tiene el programa para trabajar. Cuando yo empecé a utilizar computadora hace muchos años y como que empezaba a familiarizarme con estos programas, a nosotros nos tocaba aprendernos qué había qué herramientas habían dentro de cada menú. Hoy en día no es necesario. ¿Por qué? Recordemos ahorita que le pedí al compañero que compartiera la pantalla. Es porque dependiendo de la versión que yo esté utilizando, el menú puede variar. Entonces ya no necesito aprenderme que en insertar está tales y tales opciones. Simplemente lo que yo debo hacer es explorar por los diferentes menús y revisar qué hay. Además, si usted se ubica en cada una de esas opciones, Excel le está diciendo qué es lo que hace cada una de ellas. Mire, aquí está ajustar texto, combinar celda, qué quiere decir formato condicional, qué quiere decir ordenar y filtrar. Entonces, hoy en día es tan amigable todos estos programas que simplemente lo que yo necesito es empezar a explorar por cada uno de los menús y mirar qué hace cada una de las opciones. Entonces, identificar una barra de menú en cualquier programa es muy sencillo. El siguiente tema son celdas. Aquí ya sí estamos hablando específicamente del programa. Porque si yo recuerdo en Word no hay celdas.
En PowerPoint no hay celdas. Entonces, este término de celdas es propio de Excel. ¿Qué quiere decir una celda? Entonces, ustedes ven que si yo abro una hoja aquí en blanco, todas las hojas van a tener como una cuadrícula y van a tener en la parte superior unas letras que si yo las selecciono, estoy seleccionando son columnas. Las que van de arriba a abajo se llaman columnas. Y las que van de izquierda a derecha son filas. Entonces, la intersección de una columna con una fila se llama celdas. Es decir, aquí donde se intersecta esta columna con esta fila, se llaman celdas. Entonces, cada cuadrito de estos es una celda. Cada uno de estos es una celda independiente de donde usted se encuentre. Y esa celda tiene un nombre. ¿Qué nombre va a tener esa celda? Pues la columna donde se encuentre con la fila donde esté. La intersección entre la columna y la fila le va a dar el nombre a la celda. Entonces, por ejemplo, en esta celda donde yo me encuentro, aquí aparece un dato que se llama cuadro de nombres y me está indicando que estoy en la celda C7. Si yo me cambio a otra celda, pues aquí va a aparecer el nombre de la celda donde yo me encuentro. Y así sucesivamente. Si yo me ubico en el cuadro de nombres y escribo, por ejemplo, M50 y le doy Enter, pues él me va a llevar a la posición de celda M50. ¿Sí ven? Entonces, cada hoja va a tener columnas, filas y por ende va a tener celdas. ¿Cómo inserto una hoja? Entonces aquí está un más en la parte de abajo y con esa opción puedo insertar una hoja. Así como las puedo insertar, las puedo borrar. ¿Qué ocurre cuando yo elimino una hoja? Entonces, ¿cómo la elimino? Le doy clic derecho, me aparece un menú emergente donde me da la posibilidad de varias opciones, entre ellas eliminar. Cuando no hay información en la hoja, simplemente la elimina y ya. Pero en este caso, cuando yo me voy a la hoja datos, que ya hay información y le doy la opción de eliminar, él me saca un mensaje de advertencia donde me dice que si yo elimino esta hoja se van a quitar datos y que no va a ser posible recuperarlos, es decir, los datos que se eliminen o la hoja que se elimine no hay forma de recuperarla. Entonces deben tener cuidado cuando eliminan unas hojas. Entonces aquí ya hemos ido avanzando en estos temas. Ahora bien, cuando yo selecciono varias celdas, por ejemplo estas de acá o estas de acá, yo estoy seleccionando un rango, en este caso, rango de celdas. ¿Cómo puedo seleccionar esos rangos de celdas? Simplemente usted con el mouse sostenido va abarcando y va seleccionando diferentes celdas. Pero si usted quiere seleccionar, por ejemplo, este rango y luego seleccionar otro rango de por acá que no esté continuo, lo primero que tiene que hacer es seleccionar las celdas que usted necesita, oprime la tecla Control y la mantiene sostenida y luego viene y selecciona los rangos que usted necesita.
ya sea en vertical o en horizontal, para que los queden así, seleccionados de esta manera, tienen que tener la tecla control sostenida, para que puedan seleccionar rangos separados. ¿Para qué me permite escoger rangos de esta manera? Pues después puedo aplicarles formato, puedo aplicarles bordes y colores, etcétera, etcétera. Entonces, el rango simplemente es una selección de celdas que ya sea que estén continuas tanto en lo vertical como en lo horizontal. Muy bien. Ya para los siguientes temas que tenemos acá, me voy a pasar a la hoja datos para empezar a trabajar con la información que hay aquí. En la hoja temas dice que en la tabla de hoja de datos se encuentra información registrada, la cual deberá completar de acuerdo a las indicaciones entregadas. Cuando ya se haya completado la información, se ordenarán los datos por apellido y para la presentación del documento se deben colocar bordes, configurar la página para imprimir y repetir las filas en extremo superior. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. Entonces me ubico en la hoja datos. En la hoja de datos tengo esta información registrada, tengo bastantes datos aquí registrados. Tengo alrededor de 140 datos de personas con sus nombres y sus apellidos. Entonces, nos corresponde completar la información. Aquí debo unir apellidos y nombres y me está diciendo cómo hacerlo. Aquí debo colocar el tipo de documento. Aquí debo colocar el número de documento, número telefónico, el número móvil y el estrato. Entonces vamos a empezar a completar esta tabla. Y esto es lo que ustedes deben enviar. Observemos que en la columna A tengo los nombres y en la columna B tengo los apellidos. Me piden que en la columna C vayan apellidos y nombres. Y me dan como una ayuda acá que dice que debo utilizar la función concatenar para hacer esa unión de apellidos y nombres. ¿Cómo se hace? Ya lo vamos a mirar. Entonces me ubico en la primera celda donde debería quedar unidos los apellidos y los nombres. Como en la ayuda me dice que debo utilizar la función concatenar, entonces me vengo a buscar dónde están las funciones. Las funciones en Excel están aquí en el FX, que corresponde a insertar función, o en el menú fórmulas, que también está la opción de insertar función. ¿Qué quiere decir insertar función? Dice que permite trabajar con la fórmula de la celda actual y puedo seleccionar las funciones que deseo utilizar y obtener ayuda para completar los valores. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, por cualquiera de las dos opciones lo puedo hacer. Vámonos por acá, por la opción que está al pie del cuadro de nombres. Cuando yo llamo la opción de insertar una función, me aparece este cuadro donde la primera opción es buscar una función y me dice que escriba una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir. Pero pues yo todavía no sé cómo se manejan las funciones, por eso no voy a escribir todavía nada ahí.
o puedo seleccionar una categoría. Si yo despliego aquí, aparecen varias opciones. Una es que sean todas las categorías. Otras, él las va clasificando de acuerdo a su uso. Entonces están las funciones de tipo financiero, de fecha y hora, matemáticas y trigonometría y así sucesivamente. Voy a correr el cuadrito para acá para que ustedes se den cuenta que aquí están todas estas opciones. Mira, las usadas recientemente, acá están, las financieras, las lógicas, las de texto, fecha y hora, búsqueda, matemáticas y hay más funciones. Es decir, que cuando ustedes ya sean unos expertos en Excel, o buscan por acá el tipo de categoría, o se van al menú fórmulas y escogen la categoría por este lado. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Por ahora, como no las conozco, entonces yo voy a todo y él me pone una lista desde la A hasta la I de todas las funciones que tiene Excel. Mira, es una lista bastante larga porque aquí están todas las funciones que tiene Excel. Dependiendo de la versión que yo tenga instalado, pues van a haber más o menos funciones. Eso significa que hay una muy buena versión o que tengo quizás una versión limitada. Pero eso depende más de lo que yo tenga instalado en el computador. A medida que usted va seleccionando las funciones, él en la parte de abajo le va dando la información de lo que hace cada función. Entonces, ¿qué hace la función agregar, la función ahora, aleatorio, aleatorio.entre, amortizaciones, etcétera, etcétera? Yo sé que la función que me une los datos que yo necesito se llama concatenar, además porque en la ayuda me lo decía. Les voy a buscar la función concatenar. Aquí voy poco a poco. Concatenar. Esta función dice que une varios elementos de texto en uno solo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Unir apellidos y nombres. Entonces, en esta opción de concatenar, me aparece la opción de texto 1, texto 2, y aquí abajo dice que son entre 1 y 255 elementos de texto que se unirán en un solo elemento y que pueden ser texto, cadenas, números o referencias simples de celdas. Es decir, puedo unir hasta 255 elementos. En este caso solo quiero unir dos. ¿Cuáles son? Apellidos y nombres. Entonces en la opción de texto 1, yo contraigo aquí y selecciono el primer dato que serían apellidos. Le doy Enter y en la opción de texto 2 contraigo y escojo nombres. Y de esta manera él ya me está tomando los primeros datos y me los está dejando ya de manera visual cómo me va quedando. Entonces si yo le doy a aceptar, ya me está uniendo a Amaya Silva Zulena. Observemos dos detalles. En la celda yo leo Amaya Silva Zulena, pero en la parte de arriba, que se llama barra de fórmulas, me aparece la función que utilicé con las posiciones de celda que están involucradas. Entonces me está diciendo que es igual a concatenar
entre paréntesis B4 y A4. ¿Qué hay en B4? El primer apellido. ¿Qué hay en A4? El primer nombre. ¿Hasta ahí es claro lo que hicimos? Sí, señora. Muy bien. Pero observemos algo aquí. Fíjense que quedó pegado el apellido Silva con el nombre Zulena. ¿Qué creen que nos hace falta ahí? Para que nos dé una buena presentación. Darle espacio a ese A4. Darle espacio ahí. Entonces, para volver a la función lo puedo hacer de dos formas. Dando doble clic acá e intervenir la función, o simplemente me ubico acá y le doy FX nuevamente y me abre el cuadrito. Entonces el compañero dice que me falta un espacio. Entonces aquí en texto 2 yo doy comillas, espacio, comillas, y en el texto 3 sí selecciono el nombre. Eso que yo coloqué de comillas, espacio, comillas, es precisamente para darle ese espacio que nos hacía falta entre el Silva y el Zulema. De esta manera ya he completado la información y con clic sostenido arrastro hasta el final de los datos y ya me va a hacer la unión de apellidos y nombres. ¿Qué me falta aquí para que quede bien presentado? Ampliar el ancho de la columna. Y de esta manera ya me ha quedado completa la información. Bien. En el tipo de documento, ahora que es tan común llenar tantos formularios por internet, cuando nos piden tipo de documento, ustedes han observado que nos da la posibilidad de que escojamos qué tipo de documento es. No escribirlo, es decir, yo no escribo TI, voy a ponerlo en mayúscula, ni escribo CC, ni CE, nada de eso. Lo que hace es permitirme seleccionar mi tipo de documento de una lista. Aquí en la ayuda me dice que el tipo de documento puedo utilizar la opción de validación de datos para registrar la información. Entonces me voy al menú datos y aquí está la opción de validación de datos. Me dice que puedo escoger una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que puedo escribir allí. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. Entonces en este menú me dice que tengo tres posibilidades. Configurar, poner un mensaje de entrada y poner un mensaje de error. En la opción de configurar, puedo escoger el tipo de datos que yo quiero incluir ahí. Que sea cualquier valor, que sean números enteros, números decimales, que sea una lista, que sea una fecha, hora o limitar la longitud del texto. Yo voy a escoger la opción de lista y aquí en el origen voy a registrar, la información que quiero que aparezca ahí. ¿Qué información quiero que aparezca? RC para registro civil, punto y coma para el siguiente dato, que es tarjeta de identidad, punto y coma, CC que es cédula, punto y coma, cédula de extranjería y dejémoslo por ahora ahí. Cuando yo le dé a aceptar,
Entonces en la celda aparece una flechita desplegable que lo que me va a permitir es que yo escoja el tipo de documento que quiero registrar ahí. Entonces, si es una tarjeta de identidad, si es una cédula de extranjería o es un registro civil. Pero supongamos que me faltó incluir el pasaporte, entonces me voy a validación de datos nuevamente y aquí al final coloco punto y coma, pasaporte. Le doy a aceptar. Entonces nuevamente miro y ya me ha quedado incluido ese último dato que me faltaba. Bien, si yo quiero que se pase toda esa validación de datos a todos la información, simplemente cojo el punto, arrastro hasta donde quiero que llegue. Entonces, hasta aquí llegó la información. Si yo me ubico en esta celda, ya aquí no hay validación de datos. Bien, pero recordemos que habían dos opciones más, que es un mensaje de entrada y un mensaje de error. En el mensaje de entrada usted le puede colocar información para que la persona que está registrando los datos pues tenga claro qué va a colocar acá. Entonces como mensaje de entrada puede ser seleccione solo la información registrada. Y como mensaje de error puede colocar acá no insista. Son ejemplos. Entonces fíjense que en el mensaje de entrada, tan pronto yo me ubique en la celda, él me dice seleccione solo la información registrada. ¿Qué quiere decir eso? Que solo puedo registrar lo que hay acá. Si yo hago caso omiso y empiezo a escribir cualquier otra cosa, entonces me va a salir el mensaje de error que yo configuré y es no insista. Entonces le doy cancelar y si quieren, pues vengo y quito esos mensajes de error y el mensaje de entrada. La lista no la puedo quitar pues porque si no perdería esa configuración que he hecho. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para que usted limite únicamente a la información que usted quiere registrar. Es decir, información diferente a la que usted tiene registrada ahí, no me va a dejar registrar. ¿Sí es claro la validación de datos? Sí, señora. Bien. Con el número de documento. Números de documento, pues son todos aquellos datos que corresponden a nuestra tarjeta o nuestra cédula o a nuestro pasaporte o a nuestro registro civil. Cuando yo estoy escribiendo números en Excel, nunca les debo colocar ni puntos, ni comas, ni signos. Es decir, mi número de documento es este y así nomás queda. Yo no le puedo colocar 1.000.000, como lo hacen a veces por acá, que le colocan esta información. No es recomendable colocarles ni puntos ni comas. Simplemente usted registra el número que corresponde. Y después usted lo que hace es configurar ese número. ¿Cómo configura ese número? En el menú inicio están las opciones de configurar los números. Entonces un número usted lo puede trabajar de diferentes maneras. Sin formato,
con formato de número, con formato de moneda, de contabilidad, de fecha, de hora, de porcentaje, de fracción científica, o convertir un número en formato de texto. Entonces, la recomendación es coloque el número tal cual y después usted decide si es pesos o si es moneda. Lo puede trabajar aquí por la opción de moneda o por la opción de contabilidad. Observen que aquí le está colocando signos, pesos y puntos, pero el número en la barra de fórmula sigue siendo número. ¿Sí? Si lo quiere convertir a formato de porcentaje, entonces lo coloca de esta manera. O de manera general, que es sin formato. Esta es la forma corta de hacer, de aplicar el formato. Aquí está la opción de pesos, de porcentaje, de aumentar o disminuir decimales. La forma larga sería por esta manera. Yo le doy clic acá y aparecen los mismos listados de categoría. Entonces, aquí la diferencia es que me está dando la vista preliminar de cómo trabajar esos números. Si lo que usted quiere registrar acá es una fecha, entonces lo que debe colocar es el día separado por guión o por slash del mes y luego el año. Entonces él lo toma de esta forma. Supongamos que usted registró fue esto. ¿Qué diferencia hay entre este dato y este de acá? ¿Por qué este me lo dejó alineado a la izquierda y por qué este a la derecha? ¿Qué creen ustedes? Porque es diferente, está diferente escrito. No, siempre lo puse por guión. Ah, bueno, ¿quieres que lo coloque con slash? Sí, con barra inclinada. 2021. Listo. Pero me lo sigue dejando ahí. ¿Por qué no hay fecha? ¿Por qué qué? ¿Por qué A ya ver. no lo toma como fecha? Sí, no lo está tomando como fecha. De hecho, no lo está El tomando mes no existe. porque el mes 13 no existe. Entonces, por eso él se pierde y a pesar de que usted lo está separando por slash o por guión, el mes 13 no existe. Entonces, si fuese el mes 12, yo lo cambio acá y fíjense que ahora sí lo colocó con la opción de fecha. ¿Sí ven que aquí ya de una vez él lo toma con la opción de fecha, con el formato de fecha? Entonces, a veces esos son los errores que se cometen en Excel, que por detallitos, al registrar un número o una operación, pues las condiciones cambian. Con la opción de fecha, usted puede escoger la presentación de fecha larga o de fecha corta, como en este caso. Entonces, soy reiterativa con el formato de números, porque a veces también puede ocurrir que usted registra el número y no se da cuenta que aquí está, es como formato de texto. Al estar como formato de texto, también me lo coloca a la derecha y usted quiere sumar, quiere restar, quiere multiplicar y le va a salir error, porque a pesar de que usted está viendo un número, el formato que él está viendo es de texto y yo no sumo, ni resto, ni multiplico letras. Entonces, por eso me detengo un poquito acá con el tema de los números. Bien, entonces, ¿qué es lo que debo tener presente yo cuando coloco un número?
que no le coloque ni puntos, ni comas, ni símbolos, porque eso lo puedo colocar después. Que debo tener presente que si es un número debe estar o en formato general o de número o cualquier otro formato, menos el de texto. Bien. Para efectos del ejercicio, porque ustedes tienen que completar todos estos números, pues no lo vamos a llenar de manera manual. Vamos a aplicar una función que se llama aleatorio.entre y lo que hace es colocarme números de forma aleatoria entre un rango que yo especifique. Entonces, como estamos trabajando números de documentos, voy a colocar como número inferior 1.000.000 y como número superior 9.999.999 y le doy a aceptar. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que me genere unos números de forma aleatoria para completar el ejercicio entre 1.000.000 y 9.999.999. Es decir, para que sea más rápido completar estos datos. Espérenme que aquí alguien me está escribiendo. ¿Qué pasó por acá? Porque cuando se escribe el número, el resultado sale otra cosa y no deja ver el resultado? Pregunta Sandra. No entendí. ¿Por qué cuando se escribe un número, el resultado sale otra cosa? No entendí, Sandra, ¿a qué te refieres con esa pregunta? Lo que quiero saber que está preguntando Sandra, lo que pasa es que no sé si de pronto eso va en la configuración del Excel que uno tenga o cómo, porque es que por lo menos en el caso mío, el computador, yo anoto una cifra y quiero hacer esa suma porque de por sí que nunca he podido, pero no me salen los resultados que debería botarme. No sé si tiene que ver algo de la configuración del Excel o de pronto está mal programado, no sé, ¿qué será eso? Porque si, por ejemplo, en este caso, como estamos colocando simplemente números, aquí no estamos haciendo operaciones, pues cuando yo coloco un número de manera normal, él me debe mostrar el número. Fíjate que aquí en la celda y aquí en la barra de fórmulas me presenta el mismo número. Puede ocurrir que durante la operación que estés haciendo, ya sea suma, resta, multiplicación y división, ahí sí haya una diferencia. Si quieres para la próxima sesión, busca un ejemplo de lo que me estás diciendo, compartimos pantalla y aclaramos qué puede ser. ¿Te parece? Ah, ok, profe, sí, me gustaría porque la verdad sí, he tenido complicación con ese tema. Bueno, lo mismo para cualquiera de los aprendices. Si ustedes ya han manejado Excel o tienen alguna pregunta, cojan esa inquietud, ténganla ahí y en cualquier momento me comparten pantalla y hacemos la aclaración. Puede que no la sepa la respuesta enseguida, pero la idea es mirar el detalle de qué puede estar ocurriendo. Sí, profe, Muy ya bien. más clase te muestro el ejemplo que tengo, porque es que nosotros Ajá. tenemos matemáticas financieras y de matemáticas financiera tenía, bueno, al menos yo, que no había manejado Excel, teníamos ese inconveniente. Queríamos hacer unas sumas y un número por número, porque no podía. Y un compañero sí, él sí pudo, pero entonces en el computador de él sí se pudo hacer eso, de hacer la suma que se quería y coger todas las casillas y en cada casilla ya aparecía el resultado respectivo, pero en la mía no podíamos. Listo, entonces para la próxima que ya vamos a empezar a trabajar con operaciones matemáticas, ahí sería ideal revisar ese tema. ¿Te parece? Vale, listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces aquí para continuar,
El número de documento lo pueden generar de manera aleatoria para que no tengan que escribir los números. Lo mismo con el número telefónico y con el móvil. Ustedes inventan cuál es el rango mínimo, el dato del rango mínimo y el rango máximo para que puedan generar esos números de forma aleatoria. Recordemos que son de forma aleatoria, eso quiere decir que están cambiando constantemente los números. Entonces, hacen lo mismo con el número telefónico, con el móvil, y en el estrato pueden utilizar dos opciones. Aquí está diciendo la ayuda, pueden utilizar ya sea validación o aleatorio. Si optan por validación, entonces recuerden que es por datos validación, escogen la opción de lista y pues registran los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y les quedaría de esta forma para que escogieran. Esa es una opción. Voy a quitar la validación. Y la otra es generarlos de manera aleatoria. Entonces aquí en las usadas recientemente, escojo como rango inferior el 1 y como rango superior el 6. Y automáticamente él me está generando los estratos del 1 al 6 de manera aleatoria para esas personas. Entonces, cualquiera de las dos opciones que escojan, por validación o por aleatorio, ya, completada la información. ¿Sí? ¿Qué nos dice más el ejercicio? El ejercicio dice que debo seleccionar todo y que debo colocarle bordes. Entonces selecciono en el menú inicio, escojo la opción de todos los bordes. Ahora, para la selección lo pueden hacer como yo lo hice, que fue arrastrando todas las celdas, o simplemente me ubico en la primera celda de nombres y busco la última celda de la información. Y antes de darle clic, oprimo la tecla Shift y le doy clic en la última y ya he seleccionado toda la tabla. Y ya de ahí sí le puedo poner todos los bordes. De esta manera ya me quedó la tabla con todos los bordes. En el tipo de documento está muy ancha la columna, pues para la información que hay ahí, lo mismo para el número de documento. Entonces lo que yo hago es angostar un poco las columnas, selecciono toda la fila y le digo que se ajuste al texto. Amplío un poquito el ancho de la fila y el texto ya me queda mejor presentado. La idea es que ustedes empiecen a mirar cómo presento mejor mis trabajos, cómo me queda de la mejor manera. Por eso, antes de imprimir, que es un error que siempre generalmente se da, es que cuando yo hago la tabla y me quedo ya todos los datos y me dice mi jefe, imprímame esa información. Entonces, de una, imprimir. Y resulta que mando a imprimir y empiezan a salir unas cosas y unos regueros de datos, mire, hojas por allá con 2 datos, con información por allá que no se ve. Entonces, lo primero que tengo que verificar es la configuración de la página. Eso está aquí en el diseño de página. Entre otras cosas, pues yo tengo que mirar cómo es la orientación, si vertical, si en horizontal, cómo está el tamaño del papel, las márgenes que voy a utilizar, si quiero colocarle encabezados y pies de página y sobre todo en la última hoja, cómo quiero que quede esa presentación.
Voy a mostrarles aquí, si yo mandara a imprimir de una vez, fíjense la hoja 1, aquí dice que me van a salir 8 hojas. La hoja 1 dice nombres, apellidos y apellidos y nombres. En la hoja 2 ya no aparecen esos títulos de esas columnas, ni en la hoja 3, en la hoja 4 menos, en la hoja 5 aparece el otro pedacito, que es tipo de documento, número de documento y el resto de los datos. Entonces, si yo quisiera que en todas las hojas me aparecieran esos títulos de columnas, aquí en la configuración de hoja, la parte de hoja, le digo que me repita las filas en el extremo superior. Contraigo y ¿qué quiero que aparezca? Yo quiero que aparezca estos primeros datos hasta los títulos. Le doy Enter, le doy a aceptar y me vengo a imprimir. Entonces, en la hoja 1, pues ya sabíamos que aparecía, pero miren la hoja 2, si ve que está apareciendo nombres, apellidos, apellidos y nombres. En la 3 vuelve y aparece. En la 4, y ya está mejor presentado. En la 5, en la 6, en la 7 y en la 8. Es decir, se repiten esos títulos en todas las páginas y eso hace que la presentación sea mucho mejor. ¿Qué más encuentro ahí en esa configuración de página? La forma en que usted quiere que se ordenen las páginas. Si primero imprime hacia abajo y luego toma nuevamente las primeras hojas, o que vaya de derecha y luego hacia abajo. Es decir, imprime todo lo que está en la parte superior y luego hacia abajo. De cualquiera de las dos formas, si usted ha repetido el extremo superior de las filas, le va a salir una muy buena presentación. Entonces, eso es lo que yo quiero que me presenten ustedes en este ejercicio, así como lo dice el enunciado. Cuando haya completado la información, colóquele bordes, configure la página y no olvide repetir filas en el extremo superior. Ahí es donde más me voy a fijar yo para la validación de este ejercicio. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda, por último, ordenar la tabla por la opción de apellidos. Entonces, cuando yo quiero ordenar una tabla, yo no necesito seleccionarla. Basta con que me ubique en cualquier parte de la tabla, me voy al menú Inicio y aquí está la opción de ordenar. No ordenar de la A a la Z ni de la Z a la A, sino por la opción de orden personalizado. ¿Por qué esta opción es la mejor? Porque primero aquí me permite verificar si los datos tienen encabezados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy al primer criterio de ordenanza, puedo escoger por cualquier opción que hay aquí. Entonces, por apellidos y le doy ordenar. Pero si quisiera ordenar por apellidos y luego agregar más niveles, pues lo puedo hacer acá y puedo venir y escoger otro criterio de ordenanza. Si no necesito sino este, pues simplemente elimino ese nivel. ¿Qué es lo importante aquí? Que este chulito esté marcado. Porque si no está marcado la opción de que los datos tienen encabezados, fíjense que cuando yo vengo a escoger la opción de ordenar, pues dice columna A, B, C y D, y eso pues me perdería. Entonces lo importante es que tenga esta opción
para que ustedes puedan identificar el criterio por el cual quieren ordenar. Y ya, ahora sí, para terminar, porque ya viene su siguiente clase, es la opción de incorporar fechas. Ya vimos cómo incorporábamos la fecha colocando día, mes, año y separándolos por guión. Pero existe una función que se llama hoy y esta opción lo que hace es insertarme la fecha actual, es decir, la fecha en la que yo me encuentro. ¿Qué diferencia hay entre colocar la fecha de esta manera a colocarla de manera manual? Ustedes dirán, ay, pero los dos dicen 1803. Sí, pero es que mañana cuando yo abra este archivo, entonces esta fecha que coloqué de manera manual no se ha actualizado. Sigue quedando como 18 de marzo. Pero esta que colocó usted con la función hoy se va a actualizar porque él, si lo abro mañana, él va a tomar la del día de hoy, es decir, la del 19 de marzo. Entonces, depende de lo que usted quiera mostrar, puede colocar la fecha de manera manual o a través de una función. También existe una función que se llama ahora y lo que hace es colocarme el formato de fecha y hora actual. Este también se actualiza de manera instantánea, no solo la fecha, sino la hora de la que usted esté registrando. Entonces, cualquiera de las dos maneras, ya sea de forma manual o a través de una función, usted puede colocar la fecha o la hora. Muy bien. Entonces, esos son los temas con los que empezamos Excel. Recuerden que la grabación queda ahí para que ustedes puedan completar el ejercicio. Ese es el primer taller que deben enviar de Excel. Y de aquí en adelante vamos a tener 7 sesiones más trabajando con fórmulas y funciones de Excel. Vamos a tratar de llegar hasta un nivel avanzado, el inicio de un nivel avanzado, y pues con la experiencia que ustedes tienen del manejo de Excel es muy enriquecedor. Preguntas, inquietudes, comentarios, si aprendieron algo nuevo, lo que vieron ya lo sabían. Profe, pues mira que escuchando lo que tú dices y viendo esto, es muy bueno estas clases porque inclusive yo me inscribí en un curso virtual del SENA para aprender Excel. Y en lo poco que llevo, porque fue hace poquito que inicié, la verdad no hemos tocado este tema. Y ese tema es el más básico, el más esencial para todo lo que uno necesita. Bueno, me alegra, pues la idea es esa, ¿no? Que cada día aprendamos cosas que nos puedan servir para facilitarnos nuestro trabajo. Me place entonces que les haya aportado algo, sobre todo cosas y detalles que pueden ser muy básicos, pero que me permiten seguir avanzando. Muchas gracias por su participación, gracias por su puntualidad. La grabación se las estaré subiendo en un ratico y les enviaría la invitación para la siguiente sesión. Por favor, cualquier cosa que tengan, cualquier inquietud, no duden en escribir a mi correo, vuelvo y lo coloco, o aldana@micena.edu.co. Estoy muy atenta a cualquier inquietud y les deseo un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, que esté muy bien. Gracias, profe, igualmente.
Bueno, cuídense mucho. Un abrazo. Gracias.